Buenos días a todos y bienvenidos al canal de Ruaix Legal TV. Tal y como prometido, hablamos hoy de la vivienda, de las implicaciones fiscales de comprar o vender una vivienda. La vivienda es de lo que más importa a todo el mundo, tener un lugar donde vivir. Para muchos jóvenes y para muchas familias, el acceso a la vivienda es cada vez más complicado. Nos inventamos cosas, más bien el gobierno, los políticos se inventan cosas, se inventan soluciones temporales, parches. Que si el alquiler social, que si expropiaciones o expropiaciones sui generis, que si limitaciones al precio del alquiler, en fin, un montón de cosas que puede parecer que están muy bien. Y se justifica con este derecho constitucional de todo el mundo al acceso a la vivienda, a una vivienda digna. Claro, todo esto está muy bien, pero nos estamos olvidando de una parte que es muy importante y que afecta no solamente a la vivienda habitual de cada uno, sino en general a todos los inmuebles, y es la fiscalidad. Nadie piensa en que igual, tratando fiscalmente a los inmuebles de una manera mejor, tratando fiscalmente a la vivienda de una manera mejor, el acceso también sería más fácil, sería más sencillo y quizá, si no costara tanto, si no hubiera tanta carga fiscal sobre los inmuebles, las rentas de alquiler también podrían ser más baratas. Quizá el Estado, en vez de meterse en todos estos berenjenales, que sí, socialmente quedan muy bien, ayudan a todos los pobres, debería plantearse si no le saldría más a cuenta revisar esta fiscalidad de los inmuebles y de las viviendas, porque igual, recaudando un poquito menos, podríamos facilitar también el acceso a la vivienda. Pero claro, la consigna no es esta. Recaudar un poco menos es contrario a los principios del Estado. Bajar los impuestos para el Estado no es una opción. Empezamos por los impuestos que conlleva el hecho de tener un inmueble o de vivir en un inmueble, porque estos impuestos también son para los alquileres, o bien los asume el propietario, o bien los asume el inquilino propiamente dicho, pero si los asume el propietario, lo repercute en el precio de la renta. Son el impuesto sobre bienes inmuebles, que es un impuesto municipal que recauda el ayuntamiento conforme al valor catastral y sirve para que el ayuntamiento se financie sus gastos generales. Las tasas en realidad deberían ser única y exclusivamente una repercusión de un gasto. Si el municipio, el ayuntamiento organiza una recogida de basuras, tiene derecho a cobrar una tasa por la recogida de las basuras que debería ser única y exclusivamente para compensar este gasto, este coste. No estoy tan seguro de que así sea. Y finalmente, los impuestos sobre el patrimonio, que cuando hablamos de la vivienda habitual, tiene exenciones que son importantes. Las comunidades autónomas tienen cedido este impuesto, esta recaudación de este impuesto, y pueden regularla, y en algunas de ellas a partir de 300.000, 400.000, 500.000 euros no se paga, está exento. Por eso mucha gente no paga. Pero si ya no hablamos de un patrimonio que esté constituido por la vivienda habitual, sino por otras viviendas o segundas, no hay ningún tipo de exención. Por eso que os decía antes de reestudiar la fiscalidad de los inmuebles. Cuando vais a comprar una casa, tenemos que diferenciar dos supuestos. Cuando lo compráis directamente, es la primera compra del promotor, del constructor, de quien ha construido esta vivienda, o cuando es una vivienda de segunda mano. Hablamos del primer caso. Aquí, normalmente, tendréis que pagar IVA. El IVA lo recauda el Estado y es un 10% sobre el valor de adquisición, o más bien, tal y como os he explicado en este vídeo del ITP de 2022, del valor de referencia catastral. El IVA es en general un impuesto que es deducible, pero en este caso no, porque sois el consumidor final, salvo que seáis un profesional y que el inmueble lo compréis no para vivir en él, sino para ejercer en él una actividad profesional. Si compráis un piso y queréis montar una oficina, podréis deduciros este IVA. Si compráis un local comercial o una nave, podréis deduciros también este IVA dentro de toda vuestra actividad, pero no será una vivienda, no la podréis tratar nunca como una vivienda. Si se trata de una vivienda de segunda mano,
El IVA no se aplica, está exento de IVA. Y lo que se aplica es el ITP, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que está cedido a las comunidades autónomas. Y en las comunidades autónomas sí que hacen bonificaciones que pueden llegar a ser muy importantes. Los rangos generales están en esta tabla y este impuesto no es deducible. Por lo que, si sois un profesional o al final lo que compráis es algo que queréis convertir en una oficina, tenéis la opción de, en la escritura de compraventa, cuando vayáis a comprar, hacer expresamente, tiene que hacerlo constar el notario en la escritura, una renuncia a la exención de IVA. De esta forma, pagaréis IVA, que os lo podréis deducir dentro de vuestra actividad. A los ayuntamientos no les gusta que hagáis esto. IVA o ITP es para el comprador. Si sois el vendedor, tendréis que pagar la plusvalía municipal, que en realidad es el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Es un atraco de impuesto en sí mismo, porque en realidad no significa que hayáis tenido ninguna ganancia patrimonial, no hayáis ganado ningún dinero por vender esta vivienda. Esto ya lo tributaréis al Estado en el IRPF del que ahora hablaremos, sino que es una tasa porque ficticiamente el terreno que tú has comprado tiene un valor catastral, el valor del suelo, no de la construcción, es sobre lo que se aplica. Y los ayuntamientos entonces es muy difícil que os diga exactamente cuánto es, porque aplican unos coeficientes y cada ayuntamiento aplica coeficientes que son distintos, coeficientes que pueden ir hasta el 3,5% de incremento con un máximo de 20 años. Y a este resultado del incremento que vosotros habéis tenido se le aplica un 30% más o menos de media. Es como si el ayuntamiento ficticiamente hiciera algo para que el terreno, el suelo que tú pisas, valiera más. Es un doble impuesto, porque ya estás pagando por lo que vale de más, sin que el ayuntamiento especialmente haya aportado algo por lo que tú no hayas pagado. El palo fiscal viene por la declaración de la renta en el IRPF. Es la ganancia patrimonial, lo que habéis ganado, diferencia entre el precio al que compraste y el precio o valor al que vendéis, que significa que habéis ganado dinero. No confundáis esta plusvalía con la plusvalía municipal. La plusvalía municipal es lo que os he comentado someramente antes. Es la verdadera plusvalía donde se aplican impuestos que son muy potentes. Si tenéis una compañía o una sociedad patrimonial, lo tributaréis dentro de vuestro beneficio global, al 25%. Y si se trata de una persona física, de esto es de lo que vamos a hablar, lo tributaréis entre el 19 y el 23%, la ganancia patrimonial que hayáis tenido. La base imponible sobre lo que se aplicarán estos porcentajes es la diferencia entre el precio al que comprasteis y el precio al que vendéis. Y aquí está el quid de la cuestión. Hablar de precio no es exactamente correcto porque Hacienda de lo que habla es de valores. Si el precio al que tú vendes es mayor al que se considera de mercado o valor de referencia catastral, tributarás en base a ese precio. Si es menor, te aplicarán el valor de mercado y a partir de 2022 el valor de referencia catastral. Es decir, ellos fijan cuál es el precio al que hay que vender ese inmueble. Esto por un lado. Y por otro lado está el valor de compra. No hace tantos años, hasta 2013, existían unos coeficientes de actualización. Es decir, vosotros habíais comprado en el año 2000 una vivienda que os había costado, vamos a decir, 100.000. Y claro, los 100.000 euros del año 2000 no son 100.000 euros del año 2020, por la inflación que ha habido en esos 20 años. Ese valor sería lógico actualizarlo al esfuerzo y a lo que supone hoy en día, que es el momento en el que vendes. Pero no, los quitaron. Esta es la tabla de coeficientes de actualización. Es decir, si vosotros comprasteis, por ejemplo, en el año 1995, podréis
aplicar este coeficiente de actualización del 1,4, lo que significa que esos 100.000 euros de los que hablábamos de coste de adquisición, de valor de adquisición, se convierten en 140.000 por la actualización de los precios, del valor del dinero. De esta forma se compensa esa inflación. Ahora ya no es así. Si has comprado a partir de 2014, ya no hay ningún coeficiente, ningún decaimiento que te puedas aplicar por motivo de la inflación. Ese ajuste ha desaparecido, lo que significa que el coste de adquisición no se actualiza. Más recaudación. Además de esto, existían coeficientes de abatimiento de las ganancias patrimoniales. Significa abatimiento coeficientes reductores. Si tú no haces negocios y estás comprando y vendiendo constantemente, entonces no tienen por qué gravarte todas estas ganancias patrimoniales y al final tú compras, vendes, no estás haciendo negocios. Esto se terminó. Esta era la tabla que había de coeficientes de abatimiento. Veis que los bienes inmuebles están aquí. Si vosotros habíais tenido ya una vivienda durante 11 años, durante más de 10 años, entonces no había este impuesto de este incremento de valor patrimonial. También lo quitaron. Se calcula el valor de adquisición por el precio real por el que habéis comprado. No os preocupéis, aquí no vendrán a decir que hay un valor de referencia de mercado que es mayor, etc. No, porque este es el descuento. Y el precio al que vendéis puro y duro, solamente podréis añadir a este gasto pues los gastos de notaría, los gastos de registro, los gastos de tasación, etcétera, que hayáis tenido. Y esa es la diferencia por la que tendréis que pagar. No importa que hayan pasado 3 años o que hayan pasado 30 y que ese dinero que vosotros gastasteis no tenga nada que ver con el valor del dinero dentro de 30 años. Además, tenéis que tener en cuenta que si vosotros, por ejemplo, habéis comprado un apartamento para invertir algo de vuestro dinero y decir, bueno, lo voy alquilando y con lo que saco del alquiler pues voy pagando la hipoteca y así tengo algo más, algún ahorro, una inversión en algún inmueble, cuando lo vendáis, por haberlo tenido alquilado como si hubierais estado haciendo un negocio, tendréis que reducir de ese valor, ese precio de adquisición, un coeficiente de amortización, que es, como mínimo, del 2% durante cada año que lo hayáis tenido alquilado. Es decir, si vosotros comprasteis por 100 y lo habéis tenido alquilado durante 20 años que dura la hipoteca, tendréis que reducir este valor de adquisición un 40%. Es decir, es como si lo hubierais comprado por 60. Las únicas especialidades, las únicas ventajas que puede haber en todo esto es cuando nos referimos única y exclusivamente a lo que es la vivienda habitual, allí donde vivís. Pero es que Hacienda también tiene un concepto específico de qué es la vivienda habitual. Los requisitos para que Hacienda considere que esto es vuestra vivienda habitual es que al menos tenéis que haber vivido allí durante 3 años de forma continuada. Subrayo el de forma continuada. Tiene que ser vuestra residencia habitual durante al menos 3 años y de forma continuada. Y el plazo para entrar a vivir a vuestra vivienda es de 12 meses. Si vosotros teníais otra que queréis vender, tenéis 12 meses para entrar en esta para que sea considerada como vivienda habitual y ya estos 12 meses con carácter de permanente. También hay excepciones, porque, claro, la norma dice, oiga, y si yo es que estoy trabajando en un lugar y ahora me tengo que ir a trabajar a 500 kilómetros porque me han contratado en otra ciudad, no he pasado estos 3 años. En este caso, dijésemos que no cuenta. La vivienda habitual sigue siendo vivienda habitual si existe alguna causa justificada, que suelen ser únicamente, aunque Hacienda diga que otras análogas justificadas únicamente son casos de separación, casos de divorcio o motivos laborales o de contratación laboral que te obliguen a moverte de tu lugar de residencia. Y entonces, partiendo de este concepto de residencia habitual, podéis tener exenciones a este impuesto de IRPF. Y hablo única y exclusivamente de residencias habituales, no de ningún otro inmueble, segundo inmueble que pueda ser una residencia habitual o que pueda ser una inversión que vosotros hayáis hecho. Y es que si vosotros reinvertís todo el dinero de la venta
en la adquisición, en la compra de una nueva vivienda habitual, en la que también tenéis que residir durante estos 3 años y entrar en los 12 meses, entonces no pagáis. Y tenéis un plazo para hacer esta reinversión de un máximo de 2 años. Pero claro, pensarlo bien, es por reinversión. Estáis obligados a reinvertir y en un periodo de 2 años. Si vosotros estabais, por ejemplo, viviendo en un piso, la hipoteca os está ahogando y al final decidís, me lo vendo, pago la hipoteca y no pasa nada, me voy a vivir de alquiler. Si no reinvertís en 2 años, tendréis que pagar este impuesto. Si los motivos laborales por los que os ibais a ir resulta que son que os cambiáis de ciudad, pero supongamos que no os cambiáis solamente de ciudad, sino también de país, y os vais a vivir, me lo invento, a Inglaterra, y decidís que os vais a quedar a vivir allí en Inglaterra, entonces también tendréis que pagar porque, como no vais a volver a comprar en estos 2 años dentro de este territorio, resulta que tendréis que pagar también por la plusvalía. Aunque, efectivamente, reinvirtáis, lo que pasa es que es en otro lugar. O si vosotros, por ejemplo, durante los últimos años habéis acumulado toda una serie de deudas y decidís, bueno, voy a vender mi casa, liquidar los bienes, me iré de alquiler, pago mis deudas, sí, podéis hacerlo. Pero tendréis que añadir, además, otra deuda, que es el impuesto por la ganancia patrimonial, el impuesto de plusvalía. Y a la pregunta de si tengo que reinvertirlo todo en una nueva vivienda, puedo, pues yo tenía una casa grande y entonces me voy a una casa más pequeña porque así me queda un dinero y con este dinero estoy más tranquilo, que tengo unos pequeños ahorros. Pues podéis hacerlo, pero tendréis que pagar por la diferencia. Es decir, si vosotros tenéis una casa que vendéis por 200 y os compráis otra que la compráis por 100, entonces tendréis que tributar en la proporción de esos 100, porque esos 100 no los habéis reinvertido. Además, hasta 2013 había una deducción que vosotros os podíais aplicar en la renta por la hipoteca, por la rehabilitación. Si vosotros os comprabais una casa y necesitabais una hipoteca, os podíais deducir hasta 9.000 euros al año de la base imponible, porque ya estáis pagando la hipoteca y esto era una ayuda de acceso a la vivienda. Pagáis menos impuestos si lo que habéis hecho es comprar una vivienda. También esto se aplicaba si vosotros comprabais pues una casa vieja y hacíais las rehabilitaciones, la poníais bien para poder entrar a vivir. Eso también podía deducirse, como en el caso de la adquisición, hasta un máximo también de 9.000 euros. Esto lo quitaron en 2013. A partir del 1 de enero de 2013, todos los que hayan comprado una casa con hipoteca o que la hayan rehabilitado después de esa fecha, no pueden aplicarse esta deducción. Es decir, se facilita el acceso a la vivienda, tal y como dice la Constitución. Esto es de 2013, han pasado ya varios colores en el gobierno y nadie tiene intención de modificarlo. Pero es que además hay una cosa que es brutal y que seguro que la mayoría no sabéis. En el año 2009, el 16 de julio, Hacienda dictó una orden para incorporar un nuevo modelo de declaración informativa para las compañías eléctricas. Es esta orden. Y es el modelo 159. ¿Y qué significa este modelo 159? Significa que todas las compañías eléctricas tienen que dar a Hacienda, mediante esta declaración, que es de tipo telemático porque son muchísimos datos, el consumo de cada una de las viviendas con su referencia catastral de toda España. ¿Y para qué carajo quiere saber Hacienda cuánto gasto yo de luz? Si pongo más el aire acondicionado o la calefacción, si soy más caluroso o soy más friolero. Pues por una única y sola razón. Porque la vivienda habitual requiere residencia efectiva, es lo que dice la ley. Y si tú no gastas luz, es que no vives efectivamente allí y que estás engañando a Hacienda. Puede ser, en algunos casos, que fuera así, que fuera ese control. Pero lo injusto viene por otro lado. El IDA es un instituto
que ha creado el gobierno, se llama IDAE, Instituto de Ahorro Energético, que va controlando y haciendo estadísticas de todos los sectores, de industriales, residenciales, etcétera, del consumo de energía y de qué energía consumen y de dónde procede esta energía que se consume. Y saca unas tablas anuales de consumo, entre otras de consumo residencial. Son estas. Esto, traducido a kilovatios, significa que cada vivienda tiene que consumir al año, o consume de media al año, unos 3.200 kilovatios. Y entonces Hacienda lo que hace es comparar los datos que les dan en el modelo 159 las compañías eléctricas por cada una de las fincas catastrales con el consumo que tiene cada una de estas fincas. Y si el consumo de la finca es inferior al consumo medio, Hacienda va a considerar que esa no es tu vivienda habitual porque no resides efectivamente y de forma continuada en ella. Y te quitará esa deducción por la hipoteca, esa deducción por la vivienda. Y hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice que Hacienda no puede basarse solamente en esto. Pero da igual, lo siguen haciendo, porque tendrás que llegar al Supremo y gastarte muchísimo más dinero para que se te reconozca que eso está mal hecho. Y finalmente decirte que si ya tienes una cierta edad, quizá tengas que considerar esperar o vender a tener cumplidos los 65 años. Porque es la única forma de escapar de pagar por estas ganancias patrimoniales. Cuidado que he dicho escapar y eso parece ya que sea un delito. No es ningún delito. La ley dice que si eres mayor de 65 años y vendes tu vivienda habitual o la regalas o la das, no vas a tener que pagar el impuesto sobre las ganancias patrimoniales que hayas tenido por este inmueble. Así que si puedes esperar a tener cumplidos estos 65 años y vigilas que en estos últimos 3 años sea tu residencia habitual y que efectivamente cumplas con todos los requisitos de estar empadronado, vivir efectivamente, tener el consumo necesario, podrás acogerte a esta exención. Así que ya veis, pagamos impuestos por comprar, pagamos impuestos por tener, de los que no se escapa nadie, y pagamos impuestos por vender. No te escaparás nunca de la plusvalía municipal. Y si es la vivienda habitual y cumples todos los requisitos y Hacienda no te los discute, puede que no tengas que pagar por vender, siempre y cuando reinviertas o siempre y cuando tengas al menos 65 años de edad cumplidos. Y cada vez es más caro, porque lo que era razonable que se dedujera anteriormente ya no se puede deducir, no porque no sea razonable, sino simplemente porque el Estado lo único que quiere es recaudar más. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete al canal, dale a la campanilla para recibir notificaciones de los nuevos vídeos y pon tus comentarios. Seguro que tienes algo que decir.